Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Vivir Bien. Ya estamos aquí preparados con el abogado Daniel Stingo. ¿Qué nos vas a explicar hoy, Daniel? La verdad es que hoy día vamos a hablar de un típico problema que tienen muchas familias chilenas y se trata del arrendamiento o arriendo que llamamos. ¿Qué problemas puede tener el arrendador con el arrendatario? ¿Quién tiene que pagar qué cosa? ¿Qué pasa si se va sin pagar? Todas esas cosas las vamos a ver hoy día. Pero antes de que calientes motores, ¿sí? Alexandra, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes, un nuevo programa. Hola Sergio, hola Daniel. Hoy día tenemos una gran sorpresa porque estamos con Bonnie Leclerc, autora del libro Restablecer, quien hoy aquí en vivo y en directo en Vivir Bien nos va a develar los secretos de la flora intestinal. Hola Bonnie, bienvenida. ¿Qué es la flora intestinal? Es el último órgano descubierto y tiene un enorme impacto sobre nuestra salud. Eso, muy bien, no se lo pierdan, empiecen a enviar todas sus consultas desde ya en todas nuestras redes sociales para saber y develar qué es el órgano más importante que se ha descubierto hoy día, la flora intestinal. Vamos, Sergi, con el abogado responde, Daniel Stingo. Daniel, aquí vamos ya directos al grano. Sí. ¿Qué ingredientes tiene que tener un buen contrato de arriendo? Buena pregunta, les voy a responder. ¿Cuál es la importancia del contrato de arriendo? Sí, a ver, lo que pasa, la primera cosa que uno tiene que como decir es que el contrato de arrendamiento no es el papelito. La gente piensa, y bueno, con toda razón, que el papel es el contrato de arriendo. Y el contrato de arriendo, queridos amigos, no es el papel. El contrato de arriendo es el acuerdo que yo llego con alguien para arrendarle. Por ejemplo, doña Alexandra, usted tiene esa casa que me gusta mucho. Yo quisiera arrendarla. ¿Usted me la arrendaría a mí? Sí, ya, pero entonces, ¿qué vamos a hacer para arrendarla? Claro, pero ahí está el punto. Yo, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo. ¿De palabra? Sí, y yo me voy y me instalo ahí. Estoy 20 años arrendando y 20 años le pago el arriendo. Ya, ¿Hubo contrato de arriendo? No hubo contrato. Sí, No. pues, sí hubo contrato No, de o sea, arriendo. De palabra. Ya. Pero es que ese es lo que quiero que... Eso es lo que vale. Pero por supuesto, ¿Y si el tú no... contrato de arriendo es el acuerdo que hicimos, no el papel. Ok, pero Mira, lo dejé épate. No, tengo una pregunta. Te instalaste en mi casa, me Sí. arrendaste la casa de común acuerdo. Sí. Nada más. Y te empiezo a pagar mensualmente el Y arriendo. me dejas de pagar, ¿qué hago? Es lo mismo que tuviera un contrato de arriendo en papelito y dejo de pagar. Si, el tema no es... Si después vamos a ver cómo se terminan los contratos de arriendo, pero el acuerdo es el contrato entre dos personas. De palabra. Puede ser por escrito, puede ser Sí. de palabra, pero es el acuerdo que después nosotros lo ponemos en un papel. Ah, en algún momento lo materializamos en un papel. Mira, y te voy a llevar a otro ejemplo para que la gente entienda en su casa, querida amiga. Tú me contratas a mí como trabajador. Déjame seguir un poquito, aunque diga, ¿pero qué está metiendo el trabajador? No, vale. Tú me contratas y yo empiezo a hacer mi tarea como trabajador en una empresa y no lo escrituramos. ¿Me contrataste igual? Sí, porque el contrato es el acuerdo entre nosotros. Después también lo escrituramos. Muchas veces tenemos muchos contratos en la vida en que no hacemos contrato por escrito. Cuando tú te subes a una micro, yo sé que hace mucho tiempo no te subes a una micro. No, pero cuando empieza a descalificar el tiempo. No, es broma. Cuando tú te subes a una micro o el metro, tú suscribes un contrato de movilización. Él te lleva. Y tú no le tuviste que hacer contrato. Pero ¿Sí? tengo un boleto. Pero de ese cualquier cosa que O pase. sea, claro, el boleto te resguarda. Pero Sí, ¿sí, po. ¿firmaste un contrato? No. Ya. Fuiste al kiosco y compraste el diario y le pagaste. ¿Firmaste un contrato? O sea, a ver, hicieron un contrato de Pero te llevaste el compraventa. Escúchame un momentito. O sea, significa que si yo estoy comiendo algo contigo en un restaurante y me coges una servilleta y me firmas ahí, ¿tiene el mismo valor que si yo voy ante una notaría a firmar un contrato de arriendo? Sí, señor. Ni Sí, siquiera señor. porque una servilleta. Sí, señor. Pero no No, importa. te está diciendo no que es lo importa. mismo. Lo que pasa es que el material donde está contenido el contrato da lo mismo. Lo importante es que yo contigo hice un acuerdo. Ya, perfecto. Para un poquitito. ¿Cómo te demando si no me pagas el arriendo? Que ese es otro tema, Ok, porque ya. el pedacito de papel, en el contrato de trabajo, en el contrato de arriendo, en el contrato de lo que sea, es la prueba que yo voy a usar. Pero el contrato, queridos amigos, es la voluntad tuya y mía Veamos. de querer contratar. Es una cuestión que tenemos que dejarla clara desde ya, porque nosotros vamos a seguir viendo temas jurídicos y siempre van a decir, bueno, pero no había contrato. Había contrato. Lo que falta es el instrumento para probarlo. Y habrá otras formas de probarlo si llegamos a un juicio. Porque si los vecinos me han visto 20 años estando en esa casa y pagándote el arriendo y todo, habrá una prueba de testigos. O si hay fotos, etcétera. Entonces, el acuerdo nosotros es el contrato. Ahora, dicho esto, está de moda decir dicho esto, nos acordamos, me vas a arrendar la casa y yo te voy a pagar una renta mensual. ¿Por qué no lo ponemos por escrito mejor? Sí, mejor.
Claro. Porque ahí quedan estipuladas Obviamente. cuándo se suscribió, quiénes son las partes, cuáles son las condiciones. Es 10 veces mejor y la recomendación siempre es hacerlo por escrito, pero no es necesario estrictamente porque el acuerdo, el contrato es el acuerdo entre nosotros. Pero las personas, por ejemplo, que no lo estipulan, no lo dan por escrito, ¿cómo pueden demandar si tú me fallas? ¿Cómo Porque tienes quién otros gana? medios de prueba. ¿Pero te puedo demandar igual? Pero aunque no por exista un papel? supuesto, si el contrato existió, los medios, tú lo que estás cuestionando, Alexandra, y con toda razón, es los medios de prueba. ¿Cómo voy a probar que te lo arrendé? ¿Cómo voy a probar? ¿Me entiendes? Entonces... ¿Te voy a hacer un mito realidad? Ya, hazme un mito de realidad. Porque en el fondo hay mucha gente en este país que arrienda una propiedad, arrienda un departamento y nunca firmó nada. Se instaló ahí, empezó a pagar mensualmente, el otro le depositaba, etcétera, etcétera, y nunca tuvo un contrato y después dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir, ya te va, etcétera. Y terminó un contrato. A llegar a un acuerdo, la palabra sirvió. Ok. ¿Es mito o realidad, Daniel, que si tú eres el arrendatario y no hay un contrato legal, ¿quién gana? Dicen que gana el arrendatario, porque no existe un contrato legal. Lo que pasa, buena pregunta. ¿Mito o realidad? Es verdad, es realidad. Es realidad. Que realidad. en el caso de que no Entonces me dan estuviera así. escrito ese contrato, que es el acuerdo que llegamos, o no olviden, sáquense de la cabeza y voten el concepto de que el contrato es el papel. El papel lo que hace es plasmar el contrato, pero puede haber un contrato sin papel. Sáquenselo, porque esto puede ser en caso de esto es algo arriendo, nuevo. en caso de pero ¿cuántos Hasta de trabajadores? matrimonio. Podría ser también, no sé, Pero porque eso hay acuerdo también. necesita formalidades. Y buena pregunta. Querida amiga, querido amigo, hay algunos contratos que necesitan la formalidad del papel, pero son muy pocos. Para vender una casa, usted necesita una escritura pública. Para comprar una casa, para vender un auto, usted necesita un instrumento también. Pero son muy pocos. Para casarse, también lo necesita. Pero son pocos los contratos que se suscriben obligatoriamente con un documento. Daniel, vayamos por partes, ¿sabes? Sí, pues. ¿Cómo le cobras tú a una persona si no hay nada firmado por escrito Porque ni ante llegaste a un notario? acuerdo con él. Ya, vale. Pero, ¿y qué pasa si te sale un pillo, un vivacho? El pillo te puede salir con contrato manual, o sea, con contrato escrito o sin contrato escrito. Pero con contrato, o tenemos sea, a más ver, respaldo es para poder que salvar Tiene más la respaldo situación. para probar. De nuevo volvimos al punto. Ah. Nos han tocado duros los conductores hoy día. No, nada de Señores, duro. Representamos a las personas. el contrato es el acuerdo. Lo otro es la prueba que vamos a usar nosotros en caso de tener problemas. Hay gente que arrienda 10 años y nunca tuvo un problema. Porque Ya, antes ok. fueron los A ver, honestos. Daniel, vayamos de nuevo por partes otra vez. Ya has dicho que el arrendador, si no hay nada firmado por escrito, es el que lleva las de ganar. No, el arrendatario Notario. es el respecto de... Lo que pasa es que la ley, mira, la ley dice, tú firmas, nosotros... Yo te arriendo a ti. Ya, me arriendas la casa. Ya. Y entonces a ti, como dueña o arrendadora, fíjense, arrendador o dueño, arrendatario, el que va y se instala en la casa. Perfecto. Arrendador o dueño, arrendatario, el que se está en la casa. A ti te conviene como dueño o arrendador firmar algo conmigo. Obvio. Porque si no lo firmamos, cuando vayas al juez a decir cosas de mí, que yo no te pagué, etcétera, se me va a creer a mí, por ejemplo, en cuánto pagaba, en las condiciones del contrato, etcétera. Entonces, siempre te va a convenir a ti, como dueño de casa, arrendador, llegar y firmar el contrato. Tú ¿sí? sales favorecido si no Salgo hay un favorecido papel. porque las condiciones las voy a poner yo. Entonces voy a decirle esto. ¿Me entienden? ¿Y qué tips son los que Bueno, ni y en ahora- broma ahora- tienen que faltar dentro ahora, de ese contrato? Dicho que el contrato es el acuerdo de las voluntades, insisto, es mejor siempre hacerlo por escrito. Sí, pues, Perfecto. es mejor, sí, lógicamente es mejor. Y es mejor incluso firmarlo ante notario. Mira, estoy yendo más allá. Primero les dije que el contrato era el acuerdo voluntario y no se necesitaba papel. Pero ahora les estoy diciendo, no. Pero además, busquen un papel, anoten las condiciones y fírmenlo ante notario. ¿Siempre hay que Fírmenlo. firmarlo ante notario? No, pero no es necesario estrictamente, pero es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque el notario va a certificar que las dos partes son las que dicen que son y en la fecha que se suscribió. Porque esto es por escritura privada. Si fuera por escritura pública, que ya es mucho, nadie firma contratos por escritura pública, muy pocos. Por escritura pública es cuando el notario se queda con el papel y te da copia. No, acá firmamos nosotros ante notario y cada uno se lleva su copia. Ok. Eso es la escritura privada, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Firmamos los dos ante notario, él me cobra 5.000 pesos y se va. Y nunca más supo de nosotros. Si es por escritura privada, él se queda con la matriz, etcétera, nosotros nos da copia. Pero eso es muy engorroso para este tipo de cosas, no es necesario. Pero sí, vaya y fírmelo ante notario, él pone el timbrecito, firmaron ante mí, fecha, etcétera, Ya, etcétera. pero antes de firmar, Sí.
y que no sea tan engorroso. Lo más simple posible para la gente que nos está escuchando. ¿Qué tiene que tener ese contrato para que yo como dueña que te estoy arrendando a ti me pueda tomar precauciones para no tener problemas futuros? Eso es lo que vamos a ver hoy día, pero es que me interesaba en un principio que quedara claro. El acuerdo. Que es el acuerdo. Sí. Y es el acuerdo en miles de casos más. O sea, cuando compras en la esquina, celebramos muchísimos contratos sin escribirlos, pero porque es el acuerdo que llegamos. Pero ahora, en un arriendo, sí, recomendación hacerlo por escrito, obvio. Para prevenir. Para prevenir y para tener una prueba, para tener las condiciones. ¿Qué no debe faltar en ese arriba contrato? va. ¿Quiénes son las partes? Identificar a las partes, obvio. Son don Sergi, doña Alexandra, con su root, dónde viven, etcétera. Todas estas cosas que están arriba. Hay que identificar a las partes, ¿ya? Okay. Por ejemplo, Sergi, y está su apellido, vive en tal lugar, su root, etcétera. Y yo te arriendo a ti. Y don Daniel Estingo, que vive en tal lugar. Bueno, lo siento porque se lo tengo arrendado a la Alexandra. Claro, entonces, Alexandra, gracias, su root, etcétera, etcétera. Y está identificada las dos partes, bien identificada. Y después empezamos las condiciones. ¿Qué es lo que le arrienda? Le arriendo tal propiedad, que está ubicada en tal lugar. Y obviamente después, ¿cuánto paga? ¿Y cómo se reajusta? ¿Cada 6 meses? ¿Cada 3 meses? Bien. ¿O no se reajusta nunca el arriendo? Obviamente el canon, algunos llaman canon. La renta de arrendamiento se tiene que ir reajustando. Vamos a ponerlo cada 3 meses, cada 6 meses. Eso hay que conversarlo. Entonces, va a pagar 180.000 pesos mensuales. Ya. Y aparte de eso, va a pagar, va a ponerle, se va a reajustar solito cada 6 meses. Y lo vamos a poner ahí. Entonces, cuando ya llegan los 6 meses, ¡pum! Yo sé que tengo que pagar la renta de 180.000 pesos reajustado por el IPC. Okay. ¿Sí? El tiempo también. ¿Cuánto tiempo te voy a arrendar? Muy ¿Cuánto bien. tiempo Sergi me va a arrendar? Un año, tranquila que estás por un año. El contrato va a ser por un año, va a ser por menos de un año, va a ser día a día, porque, por ejemplo, no decimos, y empiezas a arrendar nomás. Y no decimos el tiempo, y sigue arrendando. O puede ser por más años, el tiempo. ¿Cómo se renueva? ¿Llegó el año, tienes que irte? ¿O se renueva automáticamente? Muchas veces dice, el contrato va a ser por un año, pero se renovará automáticamente al llegar por otro año. ¿Hay algún punto, por ejemplo, se me ocurre, cuando los tiempos son difíciles, yo le arrendé a Sergi y de repente me quedo cesante? Sí. No tengo ninguna mala intención. ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede estipular ahí que en caso de que quiera cesante pueda tener 2 o 3 meses? No conozco ningún arrendador que haya aceptado en la historia que si te quedaste cesante. Es tema tuyo. Es problema tuyo. Si yo, pagar, tienes que pagar tienes igual, que pagar porque estás viviendo en mi casa. Pero sería... Alexandra nos está llamando a la bondad. Y sería bonito que las personas... No, Alexandra, no va a pasar. No va a pasar en verdad. Tengo que sacar la plata donde sea. Sí, es una de las necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Entonces tú tienes que hacer cumplir con el pago del lugar donde vives si tú estás arrendando. Ya. Y entonces de repente nos salta algo. La gente dice, el mes de garantía. ¿Qué es el mes de garantía? ¿Has visto en eso, no? Sí. Nuestro productor que siempre está por ahí preguntando cosas. ¿Has preguntado el mes de garantía? Muchas veces ha preguntado el mes de garantía. Bueno, el mes de garantía es que el dueño o arrendador le dice al otro, ¿sabes qué? Cuando tú me lo devuelvas, yo quiero que me lo devuelvas tan impecable este departamento como yo te lo entregué. Perdóneme usted, si es que te lo devuelven. Bueno, pero estamos hablando... Vamos a hablar en... Mira, de gente honesta. Que hay mucho pillo también. ¿Sabes lo que pasa? Y es bueno que me lo hayas dicho, Sergio. Los contratos en el derecho chileno se entienden celebrados de buena fe. Grábate esa palabrita, de buena fe. Después puede que la gente no respete, pero el derecho chileno, el Código Civil chileno, siempre piensa que los contratantes van a estar de buena fe. Las partes que se ponen de acuerdo para uno arrendar o para vender algo o para permutar algo, por lo que sea, la ley piensa que están de buena fe. La gente en su casa va a decir, ¿qué está hablando la abogada? Partimos la gente limpiamente. de mala fe. Siempre está de mala... No, el Código Civil, que es de 1870 y tantos... Por eso está obsoleto. Por eso lo digo. El Código Civil, que es de 1870 y tanto, 1800, ojo, establece que los contratos se suscriben de buena fe. Antes había más buena fe que ahora. Yo creo lo mismo, pero por eso entonces también lo escrituramos el contrato. Sí. Entonces, como está de buena fe, bueno, yo te entrego este departamento en estas condiciones. Mira, está pintado, está con... Recién cambié los accesorios del baño. Muy bien, todas esas cosas. Entonces, como yo te lo entregué impecable, tú quiero que cuando me lo devuelvas... Lo entregues igual. Al año, los 2... Momento, y ahí ¿podemos juntar fotografía? Bueno, cuando vamos revisando el departamento, lo que pasa es que, Tania, ¿por qué se me adelanta? Señor director, dígale a Alexandra, se me adelanta todo. Ya, está bien, lo voy a aceptar. Porque él es muy intenso, señor director. Los tips. La Alejandra me dijo en un principio que yo tenía que dar tips. Y voy a dar un tips adelantado porque ya lo adelantó. Es bueno que usted
escriba cómo están las condiciones y agregue un par de fotos cuando está arrendando. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo se llama eso cuando tú dices, voy a entregártelo con esto, la lista de cosas? Tiene un nombre. Inventario. Muy bien. Inventario. Es bueno hacer un inventario cuando uno entrega un departamento. Entonces, bueno, ¿en qué condiciones está esto? Si tú mismo, como vas a arrendar y dices, oye, ¿sabes que acá tiene una falla? ¿Ah? Daniel. Entonces, vas anotando todo en el inventario. Beba un poco de agua. Beba un poquito. Porque tenemos... Porque vamos a dar paso al siguiente tuit y ustedes ya saben que pueden enviar sus dudas e inquietudes. Y Loreto nos dice así: tengo contrato de arriendo en el que dice que los gastos comunes se le deben pagar a la dueña. Averigüé y es porque ella tiene una deuda anterior por antiguos arrendatarios. Entonces siempre aparece que no ha pagado, porque con mi pago cancelo el anterior. ¿Se puede hacer algo ahí? Sí, eso no es muy, cristiano. No, y no es muy usual tampoco. No es usual, pero no es muy cristiano. Cuando yo me refiero a cristiano, no es muy... no es normal. No es normal y tampoco me suena bien. Tú tienes que pagar tus gastos comunes. No es trigo limpio eso. Sí. Tienes que pagar tú directamente. Normalmente uno se hace cargo como arrendatario y pagar los gastos comunes. Eso es lo que tiene que hacer. Y esa señora debería ponerse al día con lo que se debe. Esa es la verdad. Eso es lo que debería hacer. Ella, porque esa responsabilidad es de ella, porque es la dueña. Y uno pagar el tiempo que ha estado los gastos comunes. ¿Le puede pasar algo a ella, por ejemplo, que le está pasando a la dueña está pagando una deuda? Claro, pero le van a cobrar siempre a ella, le van a decir, usted está atrasada, y no es ella. Y podrían empezar a cobrarle también los intereses, o los reajustes o las multas. Pero tendría que pagarlo también la dueña, porque ya está pagando al día. Pero volvamos un poquito al tips que decíamos. Entonces, inventario, cuando hagamos el contrato, es muy sano hacer el contrato. Inventario. Entonces, ¿qué es lo que es? Y volvemos a lo que estamos, el mes de garantía. Eso. Es para responder al final del contrato por los daños, por el desgaste. Para eso es el mes de garantía. Para responder, por ejemplo, la alfombra. ¿Cuántas veces me dicen, la alfombra te la entregué limpia, tú tenías hijos, perros, no sé qué, y la alfombra está asquerosa? Voy a sacar plata del mes de garantía para pagar la limpieza de la alfombra. Eso es el mes de garantía. Voy a sacar plata del mes de garantía para pintar las paredes que yo te las entregué limpia, y porque tenía este cabro chico que tenía 5 años que se creía Dalí y pintó todas las paredes. Entonces vamos a usarlo para pintar. Entonces dime una cosa, Daniel, ¿el mes de garantía tiene el mismo valor del mes de arriendo? Siempre, normalmente te pueden pedir 1 o 2, depende el acuerdo. Ahí ya ¿2 meses de garantía? Podrían pedirte 2 y podrían pedirte 3, pero normalmente te piden 1. Normalmente te piden 1. Daniel. Y después, si es que no hubo ni un gasto, te devuelven este mismo mes de garantía reajustado al último mes que tú les pagaste. Pero siempre te van a descontar. Mira, si el cabro chico se creía Dalí y pintó las paredes, tengo que pintarlas. Si tenía un perro y me dejó la alfombra gastada, bueno, también. Si se quebró un vidrio por ahí, también. Entonces yo voy restando del mes de garantía para ir dejando la casa impecable como estaba. Ahora, hay arrendadores, dueños, que se aprovechan y no quieren devolver el mes de garantía. Pero también hay arrendatarios que se aprovechan y quieren imputar, mira lo que estoy diciendo la palabra, el último mes de arriendo con el mes de garantía. No se puede. No se puede. Eso... Porque dice, oye, páguese el último mes de arriendo con este... No, pues, no se puede. Eso no es legal. No es legal, no se puede. ¿Y qué pasa si con el mes que tienen de garantía no se alcanza a cubrir los gastos que hay para los destrozos que uno ha realizado dentro? Debería ponerse con plata y a pagarlos, si eso se acordó, debería... Ahora, depende del acuerdo, porque de repente no alcanza y no se pusieron de acuerdo y bueno, dice, esto es de acuerdo al desgaste natural, yo no voy a pagar nada. Es que mi hijo es Dalí, entonces, con las paredes. Claro. Eso. Les quiero contar que el tema está Picasso, está Dalí. No, el tema está súper interesante, Daniel, pero tenemos un audio que dice lo siguiente, escuchemos. Hola amigos de Vivir Bien, tengo una consulta. Mi mamá está arrendando una casa, se la arrendó a una señora, pero esta señora se fue de la casa y dejó al marido. Pero se separó del marido y el marido metió a gente extraña a la casa. O sea, la está subarrendando. No sabemos si la está subarrendando porque supuestamente él le paga la arriendo a mi mamá, pero de vez en cuando, a veces se atrasa, a veces no paga la fecha. Y mi consulta es, ¿cómo podemos hacerlo para sacarlo de la casa? Porque no hay caso que se quiera ir. Y lo otro, que mi mamá hizo un contrato, pero él no, de palabra, o sea, hicieron de palabra, no fue un contrato escrito. Quiero saber cómo podemos hacerlo. Muchas gracias. Daniel, ¿se puede subarrendar un departamento o una casa, una propiedad? La ley que es, mira, yo les voy a mostrar algo aquí.
este libro es un libro solo sobre arrendamiento de bienes raíces urbanos. Tan importante es el tema que uno de los más grandes escritores de cuestiones de derecho, como Carlos Ducci, escribió un libro sobre esto. Mira, el arrendamiento, de muchos años, este libro, lo tengo yo en mi biblioteca hace muchos años, pero es tan importante el tema que aquí está el tema, y todo esto está escrito respecto de lo conveniente, lo que se puede hacer, qué no se puede hacer, etc. Entonces, lo que decía ella, subarrendar. la ley permite subarrendar. Permite. La ley permite. O sea, a ver. Pero yo soy la responsable. Tú tienes que decir que no en el contrato. Y cuando tú me haces el contrato por escrito, ya dijimos, tú me vas a poner en las condiciones, sabes que no se permitirá. Y ahí yo no puedo subarrendar. Okay. Tienes que explicitarlo, dejarlo escrito, porque nosotros estábamos diciendo cuáles eran las condiciones y llegamos hasta el mes de garantía, pero faltan otras condiciones que vamos a ir desarrollando. Entonces, el mes de garantía era para pagar los destrozos, como dices tú, o las imperfecciones, o el desgaste natural. Y otra cláusula que puede ir es decir, no se permitirán los subarriendos. Si nada dice el contrato, se permite subarrendar, porque la ley lo establece. La ley dice que se puede subarrendar. Por buena fe, me imagino que si tú vas al arrendador y le dices, mire, yo voy a estar ausente del país 3, 4 meses, ¿puedo introducir aquí a mi hermano? Sería y le van bueno a seguir porque pagando? sí. Ahora, en el caso de ella, tenemos un problema, porque la arrendadora era una, se fue y quedó otro. Ahora, ella puede hacer dos cosas: o dar por terminado el contrato con la señora y continuar arrendando con el nuevo arrendatario. Otro contrato. Otro contrato debería ser, o se celebró otro mismo, al recibirle la primera paga, la renta a este nuevo, ella aceptó tácitamente que hay un nuevo arrendatario. ¿Ves? Porque se fue la arrendataria anterior y hay un nuevo arrendatario. Entonces, tendría que poner, yo lo que le recomendaría a esta amiga es que pusiera las cosas más formalmente, fuera a hablar con él y ya. Se fue la señora, se separaron, bueno, nosotros celebremos ahora con usted un contrato de arrendamiento, hagámoslo por escrito como debe ser y sigamos. Si no quiere, bueno, tendría que demandarlo en los tribunales civiles para decirle que se vaya. Pero en este caso, lo que yo entiendo es que terminó un contrato y empezó otro con otra persona, porque ya se fue su inicial. Claro, salió uno y entró otro. Claro, y ella lo aceptó porque siguió recibiendo la renta de arrendamiento. Hasta, segundo problema, no paga. Bueno, ahí ¿cómo lo saca y qué puede hacer ella? Lo que pasa es que, claro, ahí nos estamos adelantando como hasta la mitad del programa, pero vamos a hacerlo porque tú mandas un pequeño aquí. tip. Porque tú mandas aquí. Entonces, como ella manda, lo que pasa es que nosotros, señor, nosotros tenemos un orden, pero aquí Alexandra se lo pasa porque no, quiere. estamos viendo son bromas. Hay que ponerle un poco de color. No, son bromas. Está bien lo que está preguntando. Se le pone término cuando alguien no paga con una demanda en los tribunales civiles. Una ley que no es tan añeja, sino que cambió las condiciones y ahora es un procedimiento bastante más corto. Alguien me dirá, ¿corto en materia civil? Bueno, de lo que era antes, que podía durar 2, 3 años, ahora dura, no sé, 6 meses, 8 meses para sacar a alguien. Pero ella para sacarlo tiene que incurrir en gastos, tiene que buscar a un abogado. Sí, la ley dice que puede... la ley dice que se puede tener abogado, o sea, que puede hacerse sin abogado, pero creo que hasta 4 UTM, muy bajo, Daniel, muy baja la plata. Entonces, a la larga tú siempre vas a tener que contratar a un abogado para echar a la persona y una recomendación como abogado, ahora sí un tips, Alexandra. Contrate al abogado luego y empieza a hacerlo luego, porque la gente, ¿sabes lo que hace? Y llegan a mi oficina así después de como 8 meses. ¿Sabes que me han prometido varias veces? Y yo he ido a hablar con él varias veces y me dice que se va a ir. Y lo alargan. Y usted, al primer mes, porque no hay un establecido, al primer mes que no le pague, le dice, o me pagas o te demando. Y demande al tiro, porque si no va a estar así, perdiendo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces, el tema es que uno creyendo que el otro va a cumplir, que estaba pasando por un mal momento, no. Si no le pagan al primer mes, ya no lo va a pagar. Hay gente que vive haciendo eso. Por lo tanto, demande de inmediato. Ahora, lo primero que hace la demanda en el Tribunal Civil es llamar a una audiencia para que vayan ambas partes. ¿Ya? Y ahí se presenta la demanda y la contestación de demanda uno puede presentarla también por escrito. Estoy dando algunas cuestiones que ustedes no van a hacer, van a hacer los abogados, no se preocupen tanto de eso. Pero es una audiencia que el procedimiento es más o menos corto. Se notifica personalmente, y si no está notificado personalmente por el artículo 44, que es dejar la demanda, tirársela, eso es, el artículo 44, cuando uno dice, notificó por el artículo 44, la gente dice, oye, me decía que notificó por el artículo 44. El artículo 44 del Código de Procedimiento Civil es tirarle la demanda porque no lo encontré personalmente. ¿Estamos claros? Es para la cuestión. Mira, y entonces ahí tienen que ir a una audiencia, y en esa audiencia le dicen, tiene que pagarle o se va.
Ok, parece que el tema de arrendar es tremendamente difícil y ya está llegando otro audio que dice lo siguiente. Hola amigos de Vivir Bien. Miren, con mi marido arrendamos un departamento pequeño y cuando la primera vez que nos cambiamos pagamos un mes de garantía y el mes por adelantado. Estuvimos 2 años arrendando ese departamento y ahora nos queremos ir. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tenemos que avisar que nos vamos? En el contrato de arriendo dice que no se devuelve el mes de garantía. No. ¿Está bien eso? No. Gracias. Ahora. Sí. Esa cláusula de no devolución del mes de garantía es absolutamente ilegal. Y voy a explicar por qué. Aunque lo hayan firmado en el contrato. Pero ¿cómo? Si la acordaron en el contrato, ¿cómo es eso? Porque en principio, en el derecho civil, el contrato... Mira la expresión que voy a usar. A ver, señora, si usted se la aprende también en su casa. El contrato es ley para las partes. Eso a uno cuando está en primer año de derecho en la escuela le dicen... Alumnos, el contrato es ley para las partes, porque lo que nosotros gracias por el team. Lo que nosotros acordemos es lo más importante en materia de derecho civil, no en materia penal, no en materia laboral, pero en materia civil lo más importante es el acuerdo que nosotros lleguemos, salvo en este tipo de materia, porque esto es de derecho público. O sea, entonces es irrenunciable la ley. Pero los derechos que me concede la ley en materia de arrendamiento de predios urbanos, o sea, en la ciudad, es irrenunciable la ley. Por lo tanto, yo no tengo por qué renunciar al mes de garantía. Pero espérate, ella hizo una pregunta. Si no aviso con anticipación, ¿con cuánto tiempo tengo que avisar que dejo? Lo que pasa es que ella preguntó dos cosas. ¿Con cuánto tiempo ha de avisar? Ella preguntó por el mes de garantía, que decía que yo quise despejar lo más fácil primero. Entonces, acordarse que los derechos establecidos en la ley de arrendamiento de bienes raíces urbanos, o sea, de las casas y los departamentos que están en las casas, en las ciudades, son irrenunciables. Es como los derechos laborales, son irrenunciables. Un trabajador no puede renunciar a sus derechos, no. Una persona que arrienda puede renunciar a sus derechos, no. Siempre estará a su derecho. Muchas gracias. Entonces, eso es irrenunciable, es su derecho que no puede renunciar. Si quiere lo hace, pero en el fondo no lo pueden obligarlo ni siquiera por escrito. Entonces, no pueden negarle la devolución del mes de garantía si es que no hay gastos que hacer en la casa. Eso es una cosa. Y lo otro, ¿con cuánto tiempo aviso que me voy? Depende del contrato de arrendamiento. O sea, normalmente está estipulado allí, de dar aviso con 90 días o tal, ¿no? Depende del contrato de arrendamiento. Porque hay contrato de arrendamiento, como el que tú le dijiste a ella, por 1 año, le dijiste, ¿cierto? Sí. Ya, ese es un tipo de contrato. Por plazo menor a 1 año, dice la ley. Perfecto. Por plazo o día a día. La arrienda, pero no ponen indefinido. Y se va renovando mes a mes, porque es indefinido. Perfecto, están llegando tropecientas preguntas. Mira, así dice lo siguiente. Patricia nos dice, si hago arreglos en la casa, ¿qué debo hacer para acreditarlos ante el arrendador? ¿Y ese dinero que gasté se debe devolver? Muy buena pregunta. Si hay arreglos en la casa, ¿qué debo hacer para acreditar? O sea, si ella hace arreglos en la casa, ¿cómo lo...? Sé que me arrendó a mí y a mí se me ocurre arrendar... O sea, me ha cambiado el piso flotante. Lo que pasa, no, pero porque tenía problemas. Lo que pasa es que, a ver, este tema lo voy a contestar, pero yo tengo que volver al anterior porque el otro no lo despejé. Entonces, el de avisar, tengo que decirlo, porque eso es muy importante. Pero en este tema, que es muy importante, saben que existen las reparaciones locativas. ¿Locativas? Ahí los dejé locos. No. Locos. ¿Qué significa? Reparaciones locativas, se le llama reparaciones locativas a aquellas reparaciones que tiene que hacer cualquier persona para vivir. Si se echa a perder la llave, yo la tengo que cambiar. Es por el desgaste que uno le está dando. ¿Pero quién paga, tú o yo? Porque estoy arrendando y vivo ahí. La llavecita la arreglo yo porque vivo. Se me quebró un vidrio porque algo pasó, lo arreglo yo. Pero a ver, Daniela, aquí hay mucha pillería porque uno cuando va a arrendar un departamento entra y ve un calefón que es del año del Gerolo. Sí, ¿ya? Sí. Y claro, entra a vivir a un lugar y de repente ni 10 días y el calefón, patapam, muere. Lo que pasa es que lo que trato de decirte es, hay 2 tipos de reparaciones. Están las locativas y las necesarias. Así dice la ley. Las reparaciones locativas son aquí. Yo te puedo leer incluso. Que tú rompiste la llave. Por ejemplo, rotura de vidrio, daño en paredes, reposición de enchufe, arreglos menores, carpintería, etcétera. La hace uno porque uno vive ahí. Ya, tú me arrendaste el departamento a mí y llegó el invierno. Sí. Y hay una fuga de agua en el techo. Bueno, ese es otro tema. Esa es una reparación necesaria. Y esa, que dice incluso los arreglos de cañería por gotera, etcétera, etcétera, tú, porque tú eres la dueña.
Y ahí Hay va. dos ¿El tipos de calefón arreglos. que te he dicho, qué pasa? Bueno, deberían haberte lo entregado en buena condición el calefón. Por lo tanto, tú le puedes decir, oiga, perdón, Eso quedó en el usted no me lo inventario. entregó en buena condición. Y acá en el inventario dice calefón con más de 10 años. Oiga, entonces, ojo a aquellos que están en la casa, señora, señor, las reparaciones locativas, yo le he dado muchas tareas hoy día que se aprenda, sí, el contrato es ley para las partes, repítalo, el contrato es ley para las partes. Ya, las reparaciones todo. locativas, señora, señor, reparaciones locativas son las usuales, la llave que se echó a perder, Los vidrios. decíamos también, por ejemplo, los enchufes que le pegó tiene que reponerle usted. O sea, Pero todo las- lo que tiene que ver con un uso diario. Bien, exactamente. eso es. En cambio, las reparaciones más necesarias, que son más de fondo, la debe hacer el dueño. Eso Ok. dice la ley. Ahora, ¿se entendió eso? Cañería, filtraciones, estructurales. Tejado, ok. el piso flotando si es que tuviera un problema. Ahora, si yo quiero... Y hay un tema que ella también puso, ella hizo 2 preguntas también. Pero dice, ¿y qué pasa si yo hago un arreglo mayor? ¿Lo puedo descontar? Claro, ¿Se un fijaron que arreglo sí? mayor, Sí, sí. sí, lo Yo preguntaba. les voy a decir, las mejoras, es decir, la ley, todo eso lo reguló la ley. Estamos hablando de las mejoras útiles. Miren, Vale. dijimos reparaciones locativas, reparaciones necesarias, mejoras útiles. Señora, anótelo, mejoras útiles. ¿Qué significa las mejoras? Mejoras Me encanta útiles, cuando- claro. Mejoras útiles. Cuando yo hago un arreglo mayor, por ejemplo, arreglo la cocina entera. ¿Ah? Me doy el gusto de cambiar la... Tú como arrendatario. como arrendatario. Yo como arrendatario. dueña no quiero que tú hagas eso. ¿Qué pasa Entonces ahí? no te lo no me lo tienes que descontar. Ok. Porque yo tengo que tener tu consentimiento para hacer esos arreglos. ¿Me entiendes? Si tú no me das tu consentimiento... Por escrito mejor que Sí, mejor, claro. obviamente. Pierdes tú. Yo, por ejemplo, en una casa que arrendaba, cambié los vidrios. Yo lo hice, con mi señora tomamos la decisión de cambiar los vidrios. Y pusimos estos dobles que se llaman... Termopanel. Termopaneles. Yo decidí, estoy contando un caso para que llegamos... Decidí, la pieza de mi hijo y en la pieza de mi hija voy a ponerle termopaneles para que ellos no pasen frío. Y lo hice. Y no se me ocurrió decirle al dueño que le había cambiado porque yo lo tomé la decisión yo y yo me lo banco. Mirá la expresión, Ok, yo me lo banco, sí. como dicen los argentinos. Porque Es yo tu tomé... gusto. Pero si le hubiera dicho, oiga, don, voy a hacer estas reparaciones, ¿le parece? Hágala y me la descuenta, etcétera. Pero si yo lo hice y no le dije nada, quedan en la Corre casa. por tu cuenta, Quedan obviamente. en la casa, pero las pago yo. Porque fue para mi propia comodidad. Aunque esté arrendando. Porque también quiero vivir cómodo. Pero si yo me pongo de acuerdo y le digo, Alexandra, ¿me permites poner, te parecería a ti que va a mejorar tu casa, yo ponga termopaneles en esta? Y tú me dices, sí, me los descontáis Eso de en 2 común meses. acuerdo. De común Sí, acuerdo. de común acuerdo. Entonces, si yo te di si nos llegamos Sí. de acuerdo, me lo descuenta. descuento. Pero si no, la tengo que bancar yo. ¿Se Ok, entendió, no? perfecto. Ya. Este súper. país que sufre accidentes siempre de naturaleza. Sí. Terremotos, temblores, etcétera. ¿Qué pasa cuando hay un accidente de naturaleza? ¿Quién paga eso? El dueño. El dueño. El dueño Ok. soporta, así dice la ley, el dueño soporta ese tipo de cosas. Claro. Ahora, volvamos un poquito a lo que hablábamos antes, porque una señora preguntó cuándo el aviso. Entonces, ¿qué pasa si te piden a ti la casa antes que te... O sea, yo digo, mira, Alexandra, el contrato dice 1 año, ¿cierto? Tú como dueño y yo como arrendadora. No, tú eres Ya. la dueña. Ya, Siempre tú ok, eres la millonaria ok. y yo soy el pobre. ¿Ya? Entonces, tú me arrendaste a mí, Alexandra, la casa. ¿Ya? Y yo a los 8 meses te digo, Alexandra, me quiero ir. Me salió una pega en La Serena y me voy a ir a La Serena. Pero tú me dices, inmediatamente me vas a decir, pero Daniel, el contrato es a 1 año. Sí. Y yo te digo, pero me tengo que ir a 8 meses. Y tú me vas a decir, Daniel, el No tengo contrato a quién es un arrendar en la contrato hace casa. un año. Entonces, te digo algo, la ley me permite irme antes. ¿Por Porque ley? son Ahí no te- derechos ahí- adquiridos. se puede- Por espérate. derecho público no renuncio. a Ahí eso. no te entrego entonces el mes de garantía. ¿Y por qué no? Porque yo pierdo. Pero no, la ley permite que yo me vaya antes de término Te- del contrato, o sea, yo pagándote hasta el pierdo. último, pagándote hasta el último día, por supuesto, hasta el último día del contrato. Sí, del- pero 2 meses antes de que se vencía Pero el tú lo contrato. podrás arrendar después, ¿Y pues. si no lo arriendo? Eso es tema tuyo. Pero la ley, pero te estoy diciendo lo que dice Sí. la ley. La ley dice que te puedes ir antes del año o el plazo establecido. Si es un contrato menor de 1 año, puedes irte pagando hasta el último día los gastos y todo. Eso dice Te la ley. Y tendría es que un haber derecho- conocido antes, Daniel. y- Te lo digo desde ya. Y es un derecho que está consagrado en la ley. Es un derecho que está consagrado en la ley. Porque, ¿qué dijimos? protege. Que son irrenunciables los derechos que están consagrados en la ley. Muy son bien. irrenunciables. Vayamos a revisar el siguiente tuit que dice así. Marlene nos dice, arriendo una casa, me están llegando notificaciones del juzgado donde dice que están tramitando embargo por una deuda de una persona que no conozco. La dueña de la casa dice que es la arrendataria anterior. ¿Quién debe solucionar este problema? Wow. Ahí hay un Tremendo tejemaneje. problema. Ya. Sí. 2 arrendatarios. Este no es un tema
propiamente de arrendatario, así que no lo mueve. No, sí la mueve, la mueve. Este es un tema que le sucede a quienes están arrendando. Claro. No es propiamente tal del arrendamiento mismo. Pero mira, pasa mucho. Estaba arrendando Sergi, ¿Sí? se fue, me arrendaste a mí, y llegaron algunas demandas contra Sergi, porque todos sabemos cómo es Sergi, ¿no? Entonces... Buena Tú eres el persona, dueño, yo un también gentleman. arriendo. Entonces él le plata a todas las casas comerciales, sabemos cómo es Sergi. No, broma. ¿Quién responde? El tema es que cuando me llega esa noticia, de partida, el receptor judicial debería preguntar si ahí vive Sergi. Nosotros le ponemos el nombre a las cosas para que usted entienda más claro. Ah, ¿no? Entonces, por la notificación. Debería de preguntar, ¿vive don Sergi acá? Y yo, que soy, no vive don Sergi acá. Entonces no puedo notificar acá, porque don Sergi no vive acá. Eso debería ser. Ese es el ideal. Llega el notificador con la demanda de una casa comercial y dice, aquí vive don Sergi, y mi nana, yo, mi señora, mis hijos, dicen, no vive acá don Sergi. Por lo tanto, entonces voy a poner que es una notificación frustrada porque no vive en Sergi. Y se va al receptor con su notificación. A veces no pasa eso y notifican igual. Te voy a explicar ¿Qué pasa, algo. Iris? Te voy a explicar algo. Entré a vivir a un departamento y con una casa comercial de internet, bla, bla, bla. Lo doy de alta, estoy pagando como religiosamente corresponde y de repente, de la noche a la mañana, me veo el sistema operativo cortado. Sin suministros, sin no sé qué, no sé cuánto. Y me entero que es porque el arrendatario anterior, esto es real, ¿eh? ¿Sí? El arrendatario anterior había dejado de pagar las cuotas ahí. Entonces tuve que mover cielo, mar, tierra y aire para demostrar eso y al final vinieron y lo descaparon, por así decirlo. Pero que exactamente sucede eso. Claro. Te van cortando a ti lo que estaba del otro. Pero bueno, y eso lo que tienes que hacer es decir, no vive acá. Pero si igual te notificaran y iniciaran la acción civil, porque nunca va a ser contra ti, va a ser contra la otra persona, Obvio. eventualmente podrían llegar a embargarte. Aunque tú no eres el responsable, lo decía la niña. Sí, entonces, fortísimo. bueno, es el tema. Te notifican de algo que no es tuyo, no debería ser, porque tú deberías decir, no vive acá. Pero ponte tú que no te encontraron ese día. Y el receptor empieza a preguntarle a los vecinos, ¿vivía acá don Sergi? Y yo estoy viviendo yo. Y sí, vivía don Sergi. Ya no saben que te cambiaste. Y el tipo dice, sí, vive acá, y te notifica y te tira la notificación. la notificación de la demanda por el artículo 44. Pum, para adentro. Y sonaste, estás notificado. Soy yo, porque era para ti. Pero puede hacer algo. Yo puedo hacer algo. Sí, hay Entonces tiempo. yo voy a ir y voy a decir al tribunal, cuando me llegue el embargo, demanda, ¿cómo se llama? De tercería. ¿Se acuerdan que Sí, ya lo muy mencionamos? bien. Yo voy a presentar una tercería, decir, perdón, magistrado, aquí notificaron a Sergi, pero vive Daniel. Entonces presento una demanda de tercería contra la institución que demandó y contra Sergi, diciendo, no, esto no me empece, estas cosas son mías las que usted embargó. Que acuérdense que el embargo no es el retiro, yo se lo expliqué una vez. El embargo es hacer la lista de los bienes que después pueden retirar para vender o para rematar. Perfecto. Pero mientras tanto están las cosas, entonces yo lo que hago es presentar una tercería. Perfecto. Vamos a revisar el tuit que dice así de Daniela. Hola, yo arriendo hace 4 años una casa, pero por cesantía no pudimos pagar los gastos comunes y ya las cuentas van casi en 500.000. ¿Qué acciones legales puede tomar la dueña en mi contra? Más que la dueña, la que puede tomar acciones legales es la gente del condominio, la administración, como muy bien nos dijo nuestro productor. Porque en el fondo Le debe al condominio, ¿no? le debe bien, le debe al condominio, le debe al edificio, le debe, pero no al dueño, porque el dueño, o sea, entonces sí pueden iniciar acciones legales. ¿Y saben cuál es la acción legal que podría ser? Cortarle la Luz. Claro. Luz. Si tú no pagas... Y el agua, Casals, me por ejemplo, imagino, y el No, gas. ¿No? Solo la luz. Solo la luz. Solo la luz, solo la electricidad, luz Casals, nada más. Porque el agua es un problema sanitario, tú no puedes cobrar. La ley te permite, la ley, que no es esta ley, es la ley de copropiedad inmobiliaria. Copropiedad inmobiliaria. Pero estamos hablando en el caso de arriendos, entonces, en que estamos viviendo con otros al lado, como con ya sea una comunidad horizontal, casitas, o una comunidad vertical, edificio. Y en eso tengo que pagar gastos comunes. Y si yo no los pago, ellos podrían a mí, ¿qué hacerme? Decirme, usted no ha pagado los gastos comunes, yo lo acredito y le ordeno y corto Los la servicios. electricidad. El servicio de la- solamente de la la luz. electricidad, nunca solamente la la luz, luz. nunca el agua, porque es un problema Perdón, de la sanitario, electricidad. y el gas, solo la electricidad. Tampoco el agua caliente, la ley solo establece, así que si le cortaron a nuestro productor el agua caliente, vaya a reclamar, contráteme. Siempre le pasan cosas a nuestro productor. Bien, tenemos a Cecilia en el teléfono. A ver. Muy buenas tardes, Cecilia, ¿cómo está usted? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Cómo está Cecilia? Más o menos. ¿Qué le pasa?
más o menos. Mire, estoy un poquito complicada porque en septiembre del año 2017, compramos una propiedad, la cual hasta el día de hoy ni siquiera la conozco como es. La razón es que la antigua dueña tenía un arrendatario ahí. Hasta el momento, obviamente, no se ha ido. Ella lo demandó, ¿ya? Demandó a este arrendatario por no pago y por incumplimiento de contrato, porque en el contrato especifica, y lo tengo en mi poder en estos momentos, que él no podía subarrendar, tampoco utilizarlo como taller, que es lo que hace ahora. Ya, la cosa es que esto ha demorado obviamente desde octubre del año pasado, ahora recién marzo, el 26 de marzo, salió salió la sentencia del juez del juzgado civil y dice que este muchacho tiene 10 días a contar de la fecha de que le hayan informado de la sentencia. Sí. Pero hasta el momento quedan 2 días y ya tiene el terreno lleno de autos. Y no veo por ninguna parte que se mueva, que haga algo. Además, él no ha pagado desde julio del año pasado. Cecilia, del agua también y todo. ¿Cuál sería la pregunta concreta para Daniel? Mi pregunta concreta es, ¿qué derecho tengo yo? Porque me dicen en el juzgado que no puedo hacer nada, solamente esperar, que no puedo tampoco interponer otra demanda porque obviamente ya hay una en curso. Quiero saber qué tanto es así y qué puedo hacer yo más que esperar y seguir pagando obviamente mi dividendo, que es lo que estoy pagando al día de hoy. Sí. Muy bien, Cecilia. Daniel le va a responder en pantalla. Gracias. Muchas gracias por el llamado. Gracias. Perfecto. Mira, lo que pasa es que cuando uno compra una propiedad, tiene que fijarse, porque ella sabía, tenía que saber, o sea, tú vas a ver las propiedades que compras. No. Entonces ella sabía que había un arrendatario y se confió, con toda razón también, porque estamos hablando de la buena fe, que ese personaje se iba a ir antes que ella llegara a la casa a comprar. Pero el tipo no se fue y le presentaron una demanda y no se ha ido. Entonces tiene que terminar la demanda inicial, que ya dice, salió sentencia y le dieron un plazo para que se fuera. El tipo no se va a ir dentro de ese plazo, porque muchas veces los frescos no se van. ¿Y qué se hace ahí? Se presenta una demanda de cumplimiento de sentencia y lo que pides al juez es lanzamiento. ¿Y cuánto tiempo dura eso? Tú tienes que pedírselo al juez, el juez da un lanzamiento con carabineros y va al carabinero con el receptor judicial y se supone que pesca todo lo que está dentro y lo pone en la vereda. Eso es lo que tiene que hacer. Lanzarlos de la casa. A la calle. A la calle. Okay. Porque ya ganó la sentencia, pero no dio cumplimiento a la sentencia que le dijo váyase dentro de los 10 días. O sea, dentro de los 10 días, si no cumple, lo puede sacar al día siguiente a la calle. No puedes sacarlo a los 10 días. Tienes que presentar una demanda de cumplimiento forzado o de cumplimiento de la sentencia, así se llama, ¿ya? Que es una especie de segunda demanda para que cumpla la sentencia, que es un cumplimiento que se supone mucho más cortito. En el fondo, en este tipo de materias es, gané la demanda de que se vaya, el juez le dijo, tiene que irse dentro del plazo, me dijo ella, de 10 días después de que le notifiquen la sentencia. No se fue. Se la notificaron, no se fue a los 10 días, yo tengo que presentar inmediato de cumplimiento forzado de la sentencia, por lo tanto, deme la posibilidad de que vaya y lo echen para afuera, un lanzamiento con carabineros, y entonces el juez tiene que concederlo. ¿Qué pasa habitualmente? ¿Qué pasa? Que los tipos se van en ese plazo. Cuando ya los van a ir a forzar a que se vayan con carabineros, ¡bum!, desaparecen una noche. Eso es lo que pasa. A veces no, y a veces los dejan tienes que ir con... Ahora, el problema acá, ya que tenemos que hablar de la realidad, ¿cierto? Muy pocos receptores judiciales, que son los que notifican, les gusta hacer lanzamiento. Entonces tú tienes que ir donde un receptor y decir, no, yo no hago lanzamiento. Voy donde otro receptor, no hago lanzamiento. ¿Por qué no les gusta? Es que ellos son funcionarios públicos, pero no son funcionarios públicos, son funcionarios que, porque no son funcionarios públicos propiamente tal, son funcionarios que ayudan a la administración de justicia, ¿ya? Son funcionarios nombrados por las cortes, pero que ayudan a la administración de justicia. ¿Y quién le paga? Las partes. Cuando tú le encargas algo a él, que notifique, que tome una prueba de testigo, que haga un lanzamiento, tú le pagas a él, aunque él ayuda a la administración de justicia. Entonces tú le dices, no, yo no hago lanzamiento. Oiga, pero usted tendría que hacerlo. Sí, pero yo no hago lanzamiento. Pregúntele a Juanito, que es otro receptor judicial. Y ahí tenemos un problema. Ahora, cuando ya logras eso, los tipos desaparecen. Ya te hago una pregunta. Ya no tengo control de impulso. Perdí totalmente la paciencia. El tipo me ha dado puros problemas. Voy a los 10 días, no se va. Y yo voy arrebatadamente, sin pensar, en mente emocional, y lo saco. ¿Qué puede pasar ahí? Delito tuyo. ¿Delito mío? Sí. ¿Delito por parte de ella? Sí, pues. Estoy entrando a mi casa. Pero es que no, pero él está en posesión de la casa.
O sea, yo tiene que también tengo que hacerse de respetar. manera oficial. Pero no es el pero- dueño, la dueña soy yo. Sí. Mira, este tema, Alexandra, que tú lo has planteado Pero, de muy... a ver, de- Daniel, de un forma- momento, un momento. pasa mucho. Pero un pasa momento, mucho. un La gente momento. le da rabia y El con juez- toda da razón. rabia. Pero escúchame, lo que ha dicho ella es súper vital. Sí. El juez ha dicho que esa persona se tiene que ir. Sí. El tipo no se ha ido Sí. y Alexandra en un momento de locura máxima Sí. va y lo saca de allí. Tiene la palabra del juez de que se tiene que ir de ahí. ¿Cómo Sí, va a pero no cometer ella un puede delito? ella hacer la justicia. Ella no es la encargada de hacer justicia. Hay tribunales, hay carabineros Pero para tengo que hacer la seguir justicia. esperando, ya estoy Bueno, hasta acá. Yo, mira, aquí enfrentamos dos bienes jurídicos, por decirlo. Wow. Tienes tu derecho y tienes toda la razón. ¿Y quién soy yo para decir que Alexandra está mal? No, está bien. Pero tenemos un Estado de Derecho. Y las cosas funcionan en el Estado de Derecho. Funcionamos así. Porque si todo el mundo dijera, es que tú me debes plata, ¡pa! Claro, a través de la ¡Págamela! ley. Entonces Te lo- está bien, yo estoy de acuerdo con ella, tiene toda la razón. El encuentro doloroso, rabia, injusticia, porque le dijeron que se fuera, no me ha Es que pagado así todos los meses, este tipo de pero el personas- Estado de Derecho te pide que lo hagas vía judicial. Por lo tanto, le tienes que pedir al juez y el juez ordena al receptor judicial y a los carabineros que lo vayan a sacar. Esa es la forma que nosotros como sociedad Daniel, nos hemos y dado cuento en los corto, códigos. y cuento corto, de verdad, con la mano en el corazón, ¿cuánto tiempo puede ser el que se tarde en sacar un tipo de estos, un personaje de estos? Porque me imagino que debe haber mucha gente Antes- que viven gratis. Sí, hay gente que vive gratis. Hay gente fue? que está, arrienda, Y hay está un par mucho- de meses, paga y nunca más paga. Y Lo mucho- sacan 8 o 10 meses después o un año y medio. Va a otro lado. Sí, hay gente, pero hay gente de mal vivir en todos lados. Pero, Daniel, no Pero solamente obvio, podemos lo hacernos sé, cargo. lo sé, pero me refiero, ¿cuánto es el tiempo máximo que se Si puede tú- demorar en si sacar a tú- un ocupa de si- tu casa? Si tu abogado es diligente, si tu abogado es responsable, podría ser entre 8 meses, 8 meses. un año. Un año. Antes era 2 y 3 Ya, años. de pronto Antes de la te- modificación legal Qué era. fuerte. Sí, Tú me es dijiste fuerte. algo súper importante, que yo puedo tener problemas porque no tengo control de impulso. Sí. Este tipo de picado, cuando lo tienen que sacar ya a la fuerza, 8 meses después, me destruye la casa. ¿Ahí también tiene una pena él? Él lo que tiene es que tú tendrías que demandarlo civilmente para cobrarle todos esos destrozos. O sea, siempre pierdo. Sí. A ver, las cosas como son, digamos, aquí estamos para hablar la verdad, vivir bien también significa asumir las cosas que hay que asumir. Hay que Sí, instruir. la verdad es que hay gente que es mala de mal vivir, hay gente que no hace las cosas bien y que se queda, no paga y además se lleva hasta la balón de gas, Todo, y hay gente de todo. mala, pero hay A pro- gente de buen vivir también que cumple su A arrendamiento. propósito de lo que estamos conversando, Sí. fíjate lo que está sucediendo en las redes. Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando un arrendatario abandona el lugar sin pagar cuentas y dejando en mal estado el departamento? Eso Precisamente lo que estábamos diciendo. Lo que estábamos ahora. hablando, dice 5 chef. Mira, 5 veces chef. Claro, en ese caso, lo que pasa es que aquí, y también voy a hablar una cosa como la realidad. Pero por favor. La realidad. La realidad es que yo, por ejemplo, como abogado, cuando llegan a mi oficina, que van a preguntarme, ¿me puede ayudar a sacar un arrendamiento que no ha pagado? Sí, por supuesto, nos ponemos de acuerdo, bla, bla, bla. Yo lo que le garantizo a mis clientes, yo, Daniel Stingo, y mi estudio, porque no voy a hacerme responsable por otros colegas, es, señora, señor, yo le ayudo a sacarlo, pero no me pida que yo le ayude a cobrar después porque no vamos a ver dónde se va a ir. Oh. Ah, solamente sacarlo, Ya. claro. Yo debería Sí, pagarle. daños, cuentas, todo. Claro, yo debería decirle, mire, ¿sabe qué? Lo voy a sacar de ahí y vamos a cobrarle las cuentas que dejó de pagar. Es muy difícil. Sí. Esa es la verdad. Lo otro es mentir. Entonces, decir, yo le voy a ayudar a sacarlo en el mínimo tiempo posible, vamos a hacer nuestro esfuerzo, pero uno lo que podría hacer es perseguirlo después para cobrarle. O también pedir un embargo de sus bienes. Sí, pero ya tengo que incurrir en gasto nuevamente con abogado, más tiempo. O sea, el de abogado día. soy yo siempre, pero tiene Sí. que incurrir el gasto del receptor judicial para que le embargue, para que después yo le pueda cobrar esos mismos bienes embargados. Retención de bienes se llama eso. Yo podría pedirle al juez que le retenga los bienes, que no se pueda escapar de noche con los bienes ahí y les retenga y después los pueda rematar y vender. Retención de bienes, Retención de ya. bienes. Es difícil porque muchas veces se van de noche, Se van de noche, etcétera, y se desaparecen. Entonces después yo tengo que decirle, pero cobre el lugar. ¿Y dónde está? Si obviamente se desapareció, se fue, pescó en la noche y se fue. Ubíqueme usted el domicilio nuevo y ahí si quiere lo demandamos. O sea, además Yo de no sé- pagar durante harto tiempo, dejar daño, de estar 8 meses más, Sí. te deja deuda. Sí, así es muchas veces los malos arrendatarios. ¿Y cómo podemos Daniel, saber cuándo? exacto. Y ¿Cómo la puedes que saber pasa cuándo con un buen esa deuda, arrendatario? después se les puede perseguir, se ha de ser la justicia, porque Alexandra Si sigue tú vi- alteradísima y si- quiere ir por él. Si Alexandra ya está más arriba de la corona Claro. y se puso incluso unos guantes para ir a golpearlo, bueno, tendría que demandarlo donde lo ubique para cobrarle.
una demanda civil de cobro. 8 años más, 8 ríos. Más todavía mente emocional, ya suelto el tema y me hago cargo todo nomás. Suéltelo, Bien, Alexandra, eso es lo que hago yo. suéltelo, Váyase a la psicóloga. Alexandra, ¿sabes qué le digo En yo el a mis aquí y clientes? ahora mejor me hago cargo yo de todo y recibo a mi casa como esté en Suéltelo. condiciones. Eso es lo que yo le digo a mis Ok. clientes. Haga la pérdida, señora, Sí. porque si no va a seguir con rabia. Yo Eso. no soy psicólogo, pero va a es lo- terminar enferma. es lo que yo le digo, ¿sabe? Mejor haga la pérdida, ya tiene su casa, búsquese un buen arrendador Sí, pero ahora, es O sea, súper arrendatario. injusto es, Es súper pero injusto. Y pasa ahora se mucho. ve bien. Entonces ahora vendría a decir, los que nos viene ahora... Pero antes que me digas eso, ¿cómo Sí. yo puedo saber entonces cuando estoy frente a un buen arrendatario? Bueno, hay dos cosas y eso es lo que iba a referirme yo. te leí el No, pensamiento. Sí. Hay un DICOM, no es DICOM. Hay una lista de personas entre los entre aquellas personas que hacen se encargan de ventas, de arrendamiento. ¿Cómo se llama eso? Las personas que venden casa, que arriendan. Ah, corredor de Corredor de propiedades. propiedades. Corredores de propiedades. Eso. Muchos corredores de propiedades tienen agrupados, hacen unas listas de gente que es de mal vivir. Ellos tienen unas listas de gente que es mal vivir. Y a través para de que las no- redes sociales también hoy También día lo hacen, se está sí. usando mucho. Pero ya eso usted lo usa, pero ¿qué yo recomiendo? Que en el contrato, que es el acuerdo de voluntades, que vamos a poner por escrito y vamos a firmar ante notario, vamos a pedir aval. Ya. Porque Aval, sí, eso es sí, superimportante. Es muy importante. Y le Entonces, podríamos exigir también que nos enseñe, por ejemplo, las últimas 7 cotizaciones. bien, o- uno le empieza a pedir ya un poquito más de requisitos para arrendarle su casa, su departamento. Uno empieza a pedir un poco más de requisitos. Entonces, ¿cuál es? Piden un aval. O sea, entonces, ella me arrienda a mí, pero dice, yo no te conozco. Entonces quiero que alguien firme como aval tuyo en caso que tú te vayas y no pagues. Y yo pongo a Sergi. Sí. Y Sergi me avala y dice, ya. Entonces firma Daniel Stingo, arrendamiento contigo, y Sergi firma como aval. Si yo Tú me te hago vas- la del vivo, repites o demandas a Sergi A para Sergi. que él cumpla. Entonces, ser aval, ¿qué cuidado. pasa, ¿qué pasa normalmente ese tipo de cosas? Yo me hice el vivo, como dice, el listillo. Tú El vas donde pillo. el pillo. Y tú vas contra Sergi y Sergi pesca el teléfono. Daniel, oye, yo fui tu aval, cumple tú. Y yo, ya, Sergi, no te preocupes. Es bueno tener un aval. Y tú no pagas, yo sigo demandando a Pues- Sergi. pues- o sea, finalmente Sergi puede pagar porque El tú eres un aval, pillo. el aval es el que se compromete por otro. Y cheques y pagarés, por ejemplo, se podrían También, exigir. sí, también. Yo he visto que, por ejemplo, te piden los cheques de 12 meses. También he visto eso. O sea, te digo, ya, me vas a pagar los 12 meses por adelantado. No me vas a pagar. Me vas a pagar los cheques y yo los voy a ir depositando mes a mes. Perfecto. Entonces... Una manera de cubrirse. Una manera. Esas Dicen son que las con maneras un de cubrirse. pagaré uno se puede proteger. También un pagaré, puede ser letra cambio, puede ser cheque o puede ser aval, que yo lo encuentro Ahora que muy si en el bueno. cheque no hay fondos, ya ves tú, Bueno, qué gracia. ya, pero, o sea, pero no. caes en un delito. Giro doloso de cheques. Sí, pero si ya estabas delitiendo porque No, quieres ese vivir no es de delito. ocupa. No, ese es un incumplimiento civil. Lo otro es un incumplimiento penal. Entras Ah, al mundo de los perfecto. delitos y aquí estamos en el mundo civil de incumplimiento. Perfecto, Son mundos perfecto, distintos. perfecto. Entonces, pero sí el aval yo lo encuentro una gran cosa porque alguien que avale dice, él se hace responsable si no se hace responsable el que arrendó. Entonces, Perfecto. eso es un buen tips para que la gente ponga. Investigar un poco. Pedirle que él mismo te entregue un DICOM. Que te diga dónde trabaja, y investigar cuánto tiempo ha estado trabajando, todo ese tipo de cosas que uno va para tener la seguridad de quién está al frente, quién es este personaje. que Perfecto. Sigamos revisando los tweets que están llegando que dice así. Wargo. Buenas tardes. Arriendo una casa hace 3 años pagando el mismo arriendo. En el contrato de arriendo no indica subida en el costo del mismo. ¿Con cuánta anticipación me puede notificar la subida de arriendo? El dueño puede subir lo que él quiera. No respondas Ya. porque vamos a una breve pausa publicitaria y estamos de vuelta inmediato. Buenas tardes. Arriendo una casa hace 3 años pagando el mismo arriendo. En el contrato de arriendo no indica subido en el costo del mismo. ¿Con cuánta anticipación me puede notificar la subida de arriendo? ¿El dueño puede subir lo que él quiera? Es extraño lo que le pasa. Normalmente se pone siempre una forma de reajustabilidad. Porque obviamente, o sea, si una casa, el arrendamiento o el arriendo vale 10, en 10 años más no va a valer 10 arriendo, tendría que valer 15, tendría que haber seguido reajustando. Entonces, si no lo puso, bueno, van a tener que conversarlo. Y no se puede subir lo que él quiera, es de común acuerdo. Si nosotros llegamos a un acuerdo, Claro. los dos, Perfecto. el arriendo también tiene que ser de común acuerdo. Ambas partes de común acuerdo. Y si no, tendría que pedirle la casa. Decirle, ¿sabes qué? Te va a pedir la Hasta casa. aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Pero Perfecto. y ahí lo que uno invita siempre es a conversar. Ya hubo un error al no ponerle la forma de reajuste, ahora tendría que
ponerse a conversar los dos cómo se va a subir ese órgano. Muy bien. Daniel Estingo, el abogado, responde: muchas gracias, gracias de todo corazón por estar aquí con nosotros. Muy buena lección. Y como les prometimos al principio y anunciamos, hoy día tenemos en el estudio acá en vivo y en directo a Bonnie Leclerc, autora del libro Restablecer, quien nos va a develar los secretos de la flora intestinal y la importancia que tiene para nuestra salud. Pase usted. Hola Bonnie, bienvenida. Hola. Bonnie a Vivir Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy Nosotros bien, siempre ustedes. partimos, Bonnie, saludando, pero también vamos a la pregunta. Yo anuncié que la flora intestinal, o sea, tenía un tremendo secreto que tú le ibas a revelar. ¿Qué es la flora intestinal? La flora intestinal, yo dije que es un poco el último órgano descubierto, porque lo tenemos, pero hasta hace poco no sabíamos que lo teníamos o cuán importante era. Es el conjunto de microorganismos que alojamos en el colon. El colon es el intestino grueso, ¿no? Y tenemos ahí trillones de microorganismos, principalmente bacterias, pero en realidad muchísimas cosas, que viven ahí. Y están cumpliendo una función. Están cumpliendo funciones muy importantes, en particular para la nutrición y para el sistema inmunitario. Bonnie, ¿cuáles son los roles que juegan estas bacterias en nuestro organismo? Son un poco nuestros subcontratistas, de alguna manera. Es ¿Ya? como un trabajador que es externo a la empresa, ¿no? ¿Y a qué se dedican básicamente? A ayudarnos a digerir ciertos alimentos para los que nosotros no estamos equipados. No estamos preparados para digerir ciertos alimentos. Exactamente. ¿Como cuál, por ejemplo? Como las fibras vegetales. ¿Ya? Nosotros, con nuestras enzimas digestivas, no tenemos capacidad para degradar las fibras vegetales. Vale. En cambio, tenemos bacterias que sí son capaces. Entonces, por eso, nosotros les damos alojamiento y comida y ellas A cambio de... digieren esas fibras y nos entregan a cambio los nutrientes que necesitamos. ¿En qué Maravilloso. momento dejan de ayudarnos estas personas que están de afuera? Bueno, Ahí lo que cuando pasa falla. es que no todos los trabajadores son igual de buenos, Claro. ¿no es cierto? Entonces, Hay unos que trabajan más y otros menos. exactamente. ¿Por qué fallan? Tú puedes tener algunos subcontratistas maravillosos que te entregan muchas vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos, cosas muy útiles. Y tienes otros que son medio holgazanes y que no te entregan gran cosa. O peor, te entregan gas y toxinas. Y ahí vamos a empezar a tener problemas, síntomas y enfermedades ligados a una mala flora O sea, intestinal. hinchazón, digestiones pesadas, complejas, todo Sí, esto. lo digestivo es lo primero que se suele notar, pero en realidad hay mucho más que lo digestivo. Puede tener impacto en lo psicológico. Es que ahí nos vamos a ir con calma, Exactamente. que quiero saber antes, ¿qué daña esa flora intestinal? ¿Qué produce ese daño? ¿Alimentos? ¿La salud mental? ¿Qué? ¿Por qué se daña? Bueno, los alimentos son un gran elemento, porque lo mismo que ellos consumen nuestras fibras, van a consumir lo que les llegue. Y si lo que les llega no conduce a cultivar una buena flora intestinal, la vamos a echar a perder. Vamos a estar alimentando a los holgazanes en lugar de a los buenos. Bonnie, O sea, la has dicho, alimentación es súper importante. has dicho que los alimentos es un gran elemento, y los Sí, otros... hay otros elementos. Uno muy grande es el estrés. Puede ser el estrés Algo que psicológico, nos un incumbe trauma, a todos. un estrés crónico. También puede ser un estrés fisiológico, es decir, falta crónica de sueño, herida, enfermedad. Todo esto pone al organismo en otras condiciones y tiende a cambiar la flora intestinal. Bonnie, a mí me gustaría que profundizáramos un poco porque en el programa Vivir Bien siempre estamos hablando de la alimentación en conjunto porque hoy día somos mente y cuerpo, o sea, somos solamente uno. Tenemos el primer cerebro y el intestino el segundo. Entonces hay una relación bidireccional donde lo que me pasa acá me afecta acá y también lo que pasa acá me afecta a mi cerebro. Hoy día se ha Exactamente. descubierto que cuando tenemos una flora intestinal dañada, podría también dañar nuestro cerebro con depresiones, con Alzheimer, con Parkinson.
¿Tú sabes sobre ese tema que es re importante porque se inflama nuestro cerebro también? Exactamente. Ahora, todo esto está aún en desarrollo científico, así que aún no hay respuestas muy claras al respecto. Pero, por ejemplo, en cuanto a la depresión, ahora los científicos están clarísimos que hay una relación y puede pasar por diversas partes. Puede pasar por falta de nutrientes, por inflamación crónica y diversos otros... Yo te quisiera contar algo. Hay un estudio, y se está haciendo en Estados Unidos, los psiquiatras para pacientes que no pueden contrarrestar la depresión, que están con fármacos, le están dando además probióticos. O sea, imagínate, para poder trabajar la flora intestinal en conjunto con el antidepresivo. O sea, así de importante es. Exactamente. Sí, o sea, hay que manejar el estrés, la alimentación. En todo caso, ahí tengo una duda. Estamos claros con los probióticos, que hay suplementos, etcétera, pero es como dar palos de ciego un poco porque no estamos yendo a la realidad de lo que sucede. O sea, si bien son de gran ayuda, para mí es un gran negocio que han inventado en vez de dar la herramienta como corresponde. No sé qué piensas tú al respecto. Es muy posible. Yo creo que muchas veces con los probióticos estamos usando un poco cualquier cosa al azar y no tenemos mucha idea de cómo usarlos. Si hay ahí un negocio no tan honesto, yo le he dicho no así, lo sé, pero la verdad. bueno, es como para hacer hincapié de que ahí no está la respuesta, ni así se va a erradicar la enfermedad ni lo que pasa. Ciertamente no dando un probiótico así. Esto que explico en mi libro es que si pueden servir los probióticos, van a ser dentro del marco de un contexto. Exactamente. Lo que pasa es que cuando tenemos un paciente resistente, por ejemplo, en lo que entiendo yo, que uno lo ve en consulta, que está con una serie de fármacos, que está con un tratamiento de psicoterapia, con psiquiatra, con muchas cosas. El paciente además tiene una historia que se alimenta mal, que es toma antibióticos para cualquier cosa porque es hipocondriaco excesivamente. Yo creo que en esa instancia uno podría probar con el cambio de alimentación y más los probióticos, más que sea un comercio, pero es muy para importante decir, el cambio de alimentación. Claro, porque este paciente no puede llegar a puerto con su depresión o su trastorno, no sé, pues su trastorno del ánimo, su dolencia física, etcétera. Por ahí yo creo que va, lo que están descubriendo hoy día. Y a lo mejor ahí la pastillita puede jugar un rol de convencer a la persona que realmente está haciendo algo importante, claro que sí. y le va a dar importancia al cambio alimenticio. Pero todo es importante. O sea, partiríamos primero entonces por un cambio alimenticio. Supongamos que tenemos una paciente que tiene una depresión, un trastorno del ánimo, etcétera. Le cambiamos toda la alimentación. ¿Qué es lo que uno hace cuando hay un paciente que está con cáncer, por ejemplo? Cambia la alimentación a una dieta alcalina. Y luego le hacemos un tratamiento psicológico. Imagínate que esa persona mejora, porque uno cambia psicológicamente, energéticamente, cuando cambia la alimentación también. O sea, hay un tema ahí relacionado. Y el cambio de alimentación, a su vez, va a cambiar la flora intestinal. Ahí está la clave, ahí está la clave. Al tiro. Mira, las personas están súper interesadas en el poder de la flora intestinal y vamos a revisar el siguiente Instagram que dice así. Vanessa, hola, una consulta. ¿Cómo saber si está dañada mi flora intestinal? ¿Cuáles son los síntomas? Excelente el programa, los veo siempre. Gracias, Vanessa, muchas gracias. ¿Qué le podemos responder ahí? Es una pregunta muy buena esto. Los síntomas típicos de una flora intestinal dañada son la hinchazón y esos otros problemas digestivos que en general ponemos bajo el paraguas de colon irritable. Colon irritable es básicamente sinónimo de una flora intestinal dañada. O sea, siempre que una persona tenga el colon irritable, puede estar segura de tener la flora intestinal dañada. Pero no es el único. Hay otros síntomas como la depresión y la ansiedad, como problemas de piel, como problemas metabólicos, como una persona que, a pesar de que se alimenta bien y que hace unas dietas muy buenas, no puede bajar de peso o subir de peso. Que pasa mucho. Eso que pasa los dos casos que no saben por qué no pueden bajar de peso si no comen casi nada. Exactamente. Y cuando tenemos problemas inmunes, tipo alergias o enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias, también es un gran indicio de que puede haber una flora intestinal dañada y un intestino dañado. Es que ahí tú dijiste algo muy importante, Bonnie.
¿qué relación hay entre una flora intestinal dañada, o sea, la flora intestinal y el sistema inmune? Eso hay que dejarlo bien claro porque es re importante. Es que esa es la segunda función de la flora intestinal, su intercambio con el sistema inmunitario. Y esto es algo muy importante que pasa en los primeros años de vida, porque nacemos sin flora intestinal. Y también nacemos con un sistema inmunitario que está inmaduro, que aún no sabe a quién debe atacar y a quién debe aceptar. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Exactamente. Y entonces esos dos se van a criar en conjunto de alguna manera. Vamos a empezar a recibir estas primeras bacterias que van a colonizar el intestino y ellas a su vez van a decirle al sistema inmunitario, mira, yo soy bueno, acéptame, este no, este échalo. ¿Eso tiene que ver con el parto, por ejemplo? ¿Qué pasa con un parto normal y un parto de cesárea? Eso es clave, porque la naturaleza nos hizo para un parto normal. En un parto normal, nosotros recibimos bacterias. Las bacterias que se encuentran en el canal de parto de la mamá. Y no son cualquier bacteria, son un tipo bien específico que son los lactobacilos. La flora vaginal de la mamá está completamente dominada por esta familia de bacterias. Entonces son las primeras que se van a instalar en el intestino del bebé y son ellas las que van a educar al sistema inmunitario y también hacer un poco de seleccionadoras de las otras bacterias. Van a decir, tú sí, bifidobacteria, súper, mi gran amiga, instálate. Tú también, tú también. Tú no, no te quiero, te echamos, claro. te matamos. Bonnie, dicho esto, entonces las personas que nacen por cesárea tienen una tendencia a tener un sistema inmunitario más débil, a ser más propensos a alergias. Sí, hay claramente, estadísticamente tienen más alergias, más asma, más enfermedades autoinmunes en la edad adulta. Te quiero contar algo. Yo tengo 3 hijos, uno nació parto normal y tengo una pareja mellizo. El mellizo, que tuvieron que nacer por cesárea porque eran mellizos, efectivamente tiene asma, es alérgico a todo. O sea, entonces, ¿cómo podríamos revertir esto para las personas que tuvieron hijos con cesárea, con su flora intestinal? Porque ¿se puede hacer algo? La alimentación está en tus manos. Sí, la buena noticia ¿hay una buena noticia? Uno puede haber partido mal en la vida o haber tenido un episodio más tarde que le echa a perder la flora, pero se puede recuperar en gran medida. ¿Con la alimentación? Con la alimentación, con los probióticos utilizados inteligentemente, con ese proceso que explico en mi libro. Maravilloso, maravilloso. Pero hay que hacer hincapié en que es totalmente reversible, Alexandra, que eso es lo bueno, ¿sabes? Eso. Hay una parte que no es del todo reversible. No, pero que se puede mejorar la calidad de vida tremendamente. Claro. Tengo una pregunta que no deja de ser, nos saltamos muy rápido el sistema inmune. Hay muchas enfermedades autoinmunes hoy día y que están muy en boga, como muchas que la gente está sufriendo y sobre todo niñas jóvenes. ¿Esto tiene que ver, está ligado a la flora intestinal dañada? En general sí, o sea, no todo el mundo está de acuerdo sobre qué causa las enfermedades autoinmunes, pero entre los médicos hay una teoría que está ganando aceptación y que es que para que haya una enfermedad autoinmune hace falta que el sistema inmunitario esté atacando equivocadamente los propios tejidos, ¿no? Bueno, esa es la definición de una enfermedad autoinmune. Pero ¿por qué se pone a hacerlo? La teoría es que al tener una flora intestinal dañada y un intestino a su vez que está dañado porque está siendo agredido por esta flora intestinal de holgazanes, está dañado, está dejando pasar demasiado material a la sangre que no debiera haber pasado. O sea, toxinas. Toxinas, pero incluso proteínas perfectamente inocentes de la alimentación, pero que debían entrar ya digeridas como aminoácidos. Perfecto. Pero al estar dañado el intestino se vuelve hiperpermeable.
deja pasar proteínas que no se terminaron de digerir, que están todavía un poco armadas. Tú has dicho una palabra clave, colon hiperpermeable o permeable. Yo tenía el colon permeable y me lo saqué de encima en base a fermentados durante 1 año y medio. Entonces tenías dañada la flora intestinal. Conoces muy bien eso, entonces. 1 año y medio de comer grandes dosis de productos fermentados, chucrut casero, etcétera, Entonces, etcétera, y tú estás dando totalmente reversible. Una buena solución, o sea, una buena noticia. Las personas que tienen, por ejemplo, enfermedad autoinmune, si contrataran buenos trabajadores, no holgazanes, si cambiaran la alimentación, la parte psicológica, etcétera, podrían revertir. Revertir no se sabe. O mejorar un poco su calidad de vida. Pueden ponerse en remisión en muchos casos. Es decir, no tener más síntomas. Entonces tú tienes, por ejemplo, una persona que tiene tiroiditis de Hashimoto, que es este hipotiroidismo autoinmune. Si puede reparar su flora intestinal y su intestino, a lo mejor ya no le llegan esas agresiones que hacen que el sistema inmunitario siga atacando su tiroides, con lo cual se quedan todos tranquilos. Tal vez si volviera a sus antiguos hábitos podría volver la enfermedad, pero puede permanecer sin síntomas. Bonnie, en cierto momento has dicho que hay alimentos que le van a dar de comer a nuestro organismo a los sinvergüenzas, a los poco trabajadores. ¿Cuáles son esos alimentos? Ok, entonces principalmente todo lo que es comida chatarra, azúcares refinados, va a tender a alimentar a los peores bichos. Eliminar todos los chatarros. Siempre lo que tenemos, lo que tiene Alexandra. O sea, yo estoy justo con la comida chatarra acá. Exactamente. Harinas refinadas, ¿qué más? Las bebidas. Las bebidas. Sí, mira, principalmente el azúcar. El azúcar. Las harinas refinadas es verdad que no son ideales. No es que haya que eliminarlas del todo, pero hay que evitar grandes cantidades. ¿Las puedo cambiar muy por de vez en integrales, por cuando. ejemplo? ¿Cómo? ¿Por harina integral? Puede ser mejor, pero ojo, si estamos mal, vamos a tener que esperar un poco para las harinas integrales. Mejoremos nuestra flora intestinal. Todo lo que es harina refinada, el azúcar, y tal vez te vaya a sorprender, pero esos edulcorantes artificiales que uno a veces toma porque cree que va a ser mejor que el azúcar, pueden dañar tremendamente la flora intestinal. No sirven. Van a actuar como mini antibióticos. Mira. Van a ir a matar a buenas bacterias, más bien alentar a otras y pueden causar más daño. Mira, ella está diciendo una palabra clave, ya que estamos dándole vueltas al tema. Los antibióticos son buenos si se suministran como corresponde. En mi caso hubo un abuso por temas relacionados con granos, acné, abscesos, de muchos años consumir antibióticos, y eso me produjo el colon permeable. Fue dejar los antibióticos y reestructurar la alimentación y revertir ese proceso. Pero ojo, tengo que reconocer que el colon al 100% no está saludable, o sea, cuesta mucho rejuvenecerlo del todo. Tú tocaste un punto súper importante. Hoy día los jóvenes, cuando están en el periodo de la adolescencia y tienen mucha acné, les dan unos antibióticos que son sumamente fuertes por mucho tiempo. Entonces eso está diciendo que la flora intestinal de ellos sería dañada. Eso puede dañar mucho la flora. Un antibiótico, por definición, mata bacterias. Y no mata solamente las bacterias patógenas, mata muchas. Entonces, siempre que tú tomes un antibiótico, tienes que saber que va a dañar momentáneamente tu flora. Pero normalmente, si tienes una buena flora, después del tratamiento va a volver a la normal. Pero para eso también están los probióticos, para ayudarnos, ¿no? A y una buena alimentación y todo, así que no hay que preocuparse si un antibiótico es necesario, se arregla. Pero ojo, porque los tratamientos largos, como son los para el acné, esos sí que pueden dañar permanentemente la flora. Permanentemente. El acné. Sí, bueno, los antibióticos, pero permanentemente. Sí, o sea, te deja realmente completamente desequilibrada, y ahí vas a tener que realmente hacer algo específico para tratar de levantarla de vuelta. De revertir la situación, claro. Sí. Las personas están enviando todas sus dudas e inquietudes, así que revisemos el siguiente tuit de Javiera, que dice así. Hola, mi hermana tiene enfermedad Addison e hipertiroidismo. En ocasiones tiene crisis estomacales fuertes. ¿Puede estar su flora afectada? ¿Se puede reparar? ¿Hay relación?
Yo creo que es muy Sí. posible. Con ese conjunto de síntomas entre el estómago y la enfermedad autoinmune, son dos indicios muy fuertes que hay una flora dañada. Sí. Tú estabas hablando de los alimentos que eran poco saludables y que hacían daño a nuestra flora intestinal, ¿cierto? Pero podemos revertir la situación. ¿Qué alimentos serían positivos para poder ayudar a nuestra flora o qué tendríamos que alimentarnos para prevenir que se enferme? Allí hay una cosa muy interesante, porque no te voy a poder responder todo blanco o negro. ¿Ah, no? No, porque va a depender de la situación. Es decir, que una persona que tiene una buena salud, una flora intestinal funcional, si quiere potenciarla, mantenerla, enriquecerla, debería comer de estos alimentos, de todas Repollo, estas Legumbres, por ejemplo, verduras. lentejas. Exactamente. Lentejas, son alimentos que son muy garbanzos, ricos en cebolla. en fibras, y esas fibras van a ir a alimentar las bacterias buenas que tiene y enriquecer el conjunto. Pero si tú tienes una flora intestinal dañada, cosa que se llama disbiosis, pueden jugarte en contra. Por hinchazones, ¿no? Porque te va a dar una Pueden propensión ir a en hincharte. realidad, es como echar abono a las malezas. Ahora, fíjate en lo que está diciendo Bonnie, que es súper importante. Ahí te va a responder por qué muchas personas, por comerse un plato de porotos, aparte de la hinchazón que puedan producir normal, les causa mucha más hinchazón, y puede ser perfectamente por la disbiosis que está diciendo. Exactamente. ¿Y la disbiosis por qué viene? La disbiosis es la flora intestinal dañada, se viene llama por todo lo que ok. habíamos dicho antes. Ahora hay un parto, punto súper antibióticos, importante también. etcétera. Cuando tú partiste hablando, tocaste el tema del estrés. Si tengo una muy buena alimentación, pero soy una persona muy estresada, tengo pensamientos negativos recurrentes, ando muy nervioso, etcétera, obviamente no me va a servir mucho la alimentación si no está equilibrado la mente con el cuerpo, con el intestino, todo. con la alimentación. ¿Sabes? Son un poco las tres patas que le hacen falta a la mesa. ¿Cuáles son esas tres Vivir patas? bien, el programa Vivir Está Bien. La alimentación. Está la los- alimentación, está el estrés, eso, y está la actividad física, ¿ya? O sea, meditación para combatir el estrés, sí, el iría ejercicio, con el estrés, con y la el correcta sueño. alimentación. Y la tercera pata viene a ser la actividad física, incluyendo tanto deporte como la postura o esas cosas. Si no están estas tres cosas, necesariamente la cosa se va a caer. Pero no O sea, significa... Perfecto, perfecto. O sea, tenemos que tomar conciencia, tener una buena alimentación, disminuir el estrés, las preocupaciones y el deporte. Muy bien, revisemos el siguiente Instagram, que dice así: Soto. Hola amigos, ¿cuál es la diferencia entre los alimentos pre y probióticos? Gracias. Súper buena pregunta. Sí, hay mucha confusión al respecto. Prebióticos son estos alimentos con las O sea, fibras. la col, el repollo, las la legumbres, cebolla, la cebolla, exactamente. ajos. Perfecto. Son todos esos alimentos que contienen fibras que alimentan a las bacterias. Eso es un prebiótico, es lo que alimenta a las bacterias. Perfecto. Un probiótico, en cambio, son bacterias mismas, bacterias vivas que ingerimos a través de un alimento. ¿Cómo cuál? Entonces, aparte de las cápsulas de suplemento probiótico, tenemos el que tú mencionaste antes, el chucrut hecho en casa, tenemos el yogurt, tenemos el kéfir o yogur de pajaritos, Muy bien. tenemos la kombucha. Fíjate la kombucha. El té Es un kombucha. té fermentado, ok. se está poniendo muy de moda, es muy rico. Está el kéfir de agua también, o la llaman limonada de tíbicos. Todos estos son ejemplos de alimentos probióticos que contienen grandes cantidades de bacterias vivas, bacterias benéficas. Muy bien. Tenemos el siguiente tuit que dice así. Vamos allá, Gloria. Mi hijo tiene colitis ulcerosa. ¿Cuáles son los mejores alimentos? ¿Afecta a la flora? Saludos. Eso también es una enfermedad muy recurrente. Muy Sí, común. Sí, cada vez más común, Muy desgraciadamente. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria en el intestino, es decir, que debe haber empezado con una flora dañada, pero el daño se extendió al intestino mismo y ahora tenemos una úlcera en el colon. ¿Qué se puede hacer? Es
hace falta hacer este proceso, donde vamos a primero evitar los alimentos prebióticos para poder bajar esta flora dañada. Y ahí vamos a sembrar bacterias buenas y ahí vamos a poder traer de vuelta los prebióticos para cultivar esta flora nueva. O sea, tiene que hacer totalmente un cambio de alimentación. Sí, pasar por un proceso. Por un proceso. Ya. Eso. Nos están llegando muchísimas preguntas, así que revisemos el siguiente audio de WhatsApp que dice así. Buenas tardes, soy Magali y vivo en Coquimbo. Quisiera antes que nada darle las gracias al equipo por usar su conocimiento para poder ayudarnos. Mi pregunta es la siguiente. Mis hijas, al ser celíacas, ¿son propensas a desarrollar otras enfermedades, ya sean biológicas o psicológicas? Muchas gracias. Muy bien. Celíacas, enfermedades, ¿hay alguna relación en esto que está explicando? Mucha, sí, ¿no? Sí, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y hay bastante más riesgo de tener otra enfermedad autoinmune cuando uno ya tiene uno. Al parecer depende un poco de qué enfermedades, algunas van más juntas y otras no, pero al parecer si el sistema inmunitario está atacando los propios tejidos, sintiéndose falsamente atacado, al mismo tiempo que vemos que está atacando un órgano, en este caso el intestino, puede estar atacando otros y que esto se note después. Es por eso que cuando uno tiene una enfermedad autoinmune es bueno no conformarse con manejar síntomas, sino que es bueno tratar de ir a la raíz y sanar la cosa de raíz. Muy bien, vamos a revisar el siguiente mensaje de Instagram que dice así. Carolina nos dice, ¿se puede revertir la mala flora intestinal? No respondas, Bonnie, porque vamos a una breve pausa publicitaria y regresamos de inmediato. Bonnie, se nos quedó un tuit pendiente que decía si se puede sanar la flora intestinal. Absolutamente se puede. No es tan sencillo como tomar un alimento, un probiótico, sino que tiene que ser un proceso que tiene 3 fases. Perfecto. Es como si tuviéramos un jardín de la casa que está todo mal. No vamos a echarle abono ni a sembrar flores así. Vamos a primero desmalezar, luego vamos a sembrar y luego vamos a abonar y cultivar. Perfecto. Y para eso, ¿cómo vamos a desmalezar? Vamos a quitar los alimentos que dijimos al principio que no ayudan en absoluto. Vamos a quitar temporalmente esos alimentos prebióticos. Bien. Para bajar la flora. Y ahí vamos a dejar el intestino un poco en cero. Y para eso hay un alimento que es muy, muy útil, que es el caldo. El caldo tradicional de huesos de la abuela. El caldo de hueso. Esto es muy reparador, muy antiinflamatorio, exactamente. Nos va a ayudar a dejar el intestino sano, en cero. ¿Dónde pueden encontrar, o sea, en el libro Restablecer tu libro, están específicamente las 3 fases a seguir, Sí. cómo reconstruir la flora intestinal, cómo se prepara el caldo de huesos como corresponde, o sea, realmente cómo sanar el cuerpo a base de bien. Y cómo usar los probióticos y alimentos probióticos en el momento adecuado. Maravilloso. Te agradezco enormemente la visita, Bonnie Leclerc, y maravilloso tu libro también. Para mí. Gracias de todo corazón. Gracias. Y nosotros queremos agradecer su sintonía y nos encontramos nuevamente mañana de 14:30 a 16 horas en un nuevo capítulo de Vivir Bien. Mañana el último día de la semana, viernes.